Buenas tardes, mi nombre es Mónica Alejandra Barrientos, estudiante de Contaduría Pública en la Universidad de Medellín. Este es el segundo video de nuestra clase de gestión básica. Como habíamos hablado en la clase pasada, nos estábamos refiriendo a los diferentes sistemas contables de información, los cuales son la financiera, la tributaria y el de gestión. El sistema de contabilidad de información financiera es considerado por el mundo uno de los principales y mejores sistemas para dar información a los inversionistas. Pero cuando nosotros queremos abarcar el tema de generación de valor, la contabilidad financiera se queda corta. Y aquí es donde entra con gran impacto la contabilidad de gestión, porque su objetivo es generar valor. ¿Cómo la contabilidad financiera va a generar valor a través de la armonización de los grupos de intereses? Sabemos que los grupos de intereses son muchos, están los empleados, los clientes, los inversionistas, etcétera. Entonces vemos que como clientes nosotros podemos generar valor diferenciando un producto. Entonces mientras nosotros generemos valor sobre este producto vamos a tener mayores ingresos, y sabemos que de esos ingresos podemos dar una mayor rentabilidad a los inversionistas. Con los proveedores tenemos varios tipos de proveedores, tenemos que analizar cuáles son las fortalezas de ellos y unirnos con ellos para poder impactar en un mercado y poder generar ingreso y valor para ellos como para nosotros. Con los trabajadores, por ejemplo, tenemos un problema en nuestra planta que es la rotación de personal, y sabemos que el problema se está dando pues porque no están contentos con el salario o quieren un aumento. Entonces uno puede decir, listo, yo te voy a ofrecer un aumento, pero si tú me das mayor productividad. Aquí hay una acción de contrapublicidad, lo cual esto es beneficioso para los inversionistas. Eh, Existen tres factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar para dar para pues hablar de rentabilidad con los inversionistas. El primero es la rentabilidad, la liquidez y la solidez. Como un ejemplo básico, sabemos que contamos con unas ventas. De esas ventas nosotros vamos a disminuir, a restar unos costos, también unos gastos, los cuales nos va a dar una utilidad neta. Entonces, sabemos que generamos rentabilidad a los inversionistas si la utilidad neta es mayor a la tasa esperada por estos inversionistas. Entonces ahora a partir de ese momento vamos a contemplar unos ejemplos básicos, los cuales nos va a llegar a hablar y vamos a poder entender el concepto de rentabilidad. En un estado de situación financiera tenemos los activos. Los activos tenemos claro que son las inversiones. Aparte de eso tenemos unos pasivos que son nuestras fuentes de financiación y el patrimonio. En este ejemplo contamos con unos activos de 2.000, unos pasivos de 800 y un patrimonio de 1.200. Aquí estamos pues cumpliendo la ecuación básica de la contabilidad, que es activos es igual a pasivo más patrimonio. Entonces vemos que cuando nosotros estamos pidiendo con fuentes de financiación nos dan un retorno del 10%, y cuando estamos tratando con los socios inversionistas un retorno del 20%. Aquí nos generamos una pregunta: ¿por qué el retorno de los inversionistas es mucho mayor al de los bancos? Pues es muy sencillo, porque nosotros tenemos unas inversiones de 2.000 millones de pesos. Entonces vamos a pedir un préstamo, ¿cierto? El banco le vamos a decir, necesitamos 800 millones de pesos. Entonces él le va a decir, listo, yo se lo presto, pero a partir de qué o qué beneficios tengo yo o con qué respaldo usted me va a cubrir esta deuda. Yo sé que usted tiene una casa, deme esa casa. Tienes inversiones en en las diferentes empresas. Voy a tomar, en el caso de que tú no me puedas pagar esta deuda, esas inversiones, esos activos que tú tengas. Entonces lo que hacen ellos es respaldar esa deuda y su riesgo se vuelve menor. Con un balance podemos ver que cuando por ejemplo, un ejemplo, una empresa se esté liquidando, ¿qué es lo primero que hacen con la utilidad que hay?
pues yo voy a pagar a mis proveedores, voy a pagar a mis empleados, voy a pagar a los bancos, voy a pagar a la DIAN, voy a pagar al Estado y por último están los inversionistas. Entonces, por eso la tasa de los retornos de los inversionistas es mucho mayor, porque el riesgo es mucho más amplio para ellos. Entonces, aquí es donde entramos a unas estrategias prácticas. Aquí entramos a unas estrategias básicas. ¿Por qué es importante definir las estrategias básicas? Porque necesitamos pues saber cuál es el origen de los costos. Al nosotros saber cuál es el origen de los costos, sabemos en qué es necesario invertir y no vamos a estar invirtiendo en cosas que nos van a generar que van a aumentar los costos y nos van a disminuir la rentabilidad. Entonces, si nosotros sabemos cuál es el origen de los costos, sabemos en qué vamos a invertir y si sabemos en qué invertir es gracias a las estrategias básicas. Entonces, las estrategias básicas primero es definir nuestro producto y servicio. Por ejemplo, yo voy a prestar un servicio de tributaria. Yo veo que muchas empresas prestan el servicio y lo único que hacen es liquidar un impuesto, liquidar el impuesto. Entonces yo como contadora voy a hacer una diferenciación. Yo le voy a decir, yo a usted le voy a liquidar ese impuesto, pero además le voy a dar una planeación tributaria. Le voy a generar un valor agregado. No voy a hacer como esos contadores que lo llaman a usted 3 días antes de que se venzan los impuestos y le van a decir, tenés que pagar de IVA 25 millones de pesos. Yo a usted le voy a dar una planeación tributaria mes a mes para que usted sepa cuáles son sus obligaciones con la DIAN y para que tenga claro qué es lo que tiene que pagar. Aparte de eso, ya vamos a entrar al análisis del mercado. En el análisis del mercado, ¿qué estudiamos? El producto, la plaza, la promoción y el precio. La plaza, bueno, yo voy a abrir un almacén de información contable, de sistemas de información contable, con eso me voy a aplicar en la tributaria y lo quiero abrir en diferentes puntos de Medellín o lo quiero abrir en Medellín, en Río Negro, en Bello. Entonces aquí es donde yo tengo que mirar cuál es la plaza que voy a abarcar. Otro factor es la organización de la empresa. Yo tengo diferentes plazas. ¿Con qué personal? ¿Cuál es el personal que yo voy a necesitar para poder ofrecer este servicio? ¿Y cuáles van a ser los recursos, las inversiones o la infraestructura para mi negocio? Cuando nosotros tengamos claro cuáles son las estrategias básicas, tenemos que entrar muy bien a estudiar cuáles son las estrategias competitivas. Como ya les dije, tenemos que hacer un factor diferenciacional. Tenemos que mirar cuál es ese precio y la segmentación. El factor de diferenciación y de precio lo basa el costo. ¿Por qué? Porque si yo voy a dar un factor diferenciacional a mayor valor agregado, voy a tener mayores costos. ¿Por qué? Porque voy a adquirir más tiempo para dar esta información, voy a necesitar más personal capacitado para darte esta información. Y el precio, si yo te quiero dar un menor precio, tengo que disminuir los costos. Cuando estoy hablando de la segmentación, es mirar al nicho, el nicho del mercado al que me voy a dar. Entonces yo como tributarista, ¿a dónde me voy a enfocar? A las grandes, pequeñas, medianas empresas. Entonces aquí vuelvo y repito esta información, que del origen de los costos sabemos cuáles son nuestras inversiones y las inversiones las analizamos a través de la estructura básica. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Tenemos unas ventas de 200, unos costos de 50 y unos costos de 20 y unos gastos de 50. Entonces tenemos que nuestra utilidad es de 130. Y como por ejemplo en el ejemplo anterior habíamos visto que el retorno que esperan los inversionistas es de 120. Aquí estamos teniendo un valor económico destruido. ¿Por qué? Porque nos dio menos 110. Entonces aquí en este ejemplo nosotros no estamos generando utilidad para los inversionistas. Aquí es donde entra claramente la contabilidad de gestión. ¿Qué es lo que hace ella? Segmentarse en cada punto de esta organización y mirar en qué estamos fallando. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos unas fuentes de financiación de 800. Las fuentes de financiación, ¿por qué nos endeudamos? Pues para invertir. Entonces sabemos que este retorno no lo podemos cambiar.
porque es algo que nos ofrece el Estado, son porcentajes que nos ofrece el Estado y es muy difícil de manipularlo. Entonces, si nos queremos endeudar menos, tenemos que bajar las inversiones. Aquí es donde entra la contabilidad de gestión, por ejemplo, analizar los activos. Tenemos activos de 800 millones de pesos, entonces aquí es donde entra el contador a revisar esta parte. Si tenemos los activos correspondientes, si no estamos comprando más, si estamos haciendo un estudio de proveedores, si los proveedores nos están dando las mejores condiciones. Si nosotros logramos rebajar esos activos de 800 millones de pesos a 400, ahí tenemos una utilidad mucho mayor y con esta puede sobrepasar la utilidad esperada por los inversionistas. Otro ejemplo sería, vamos a tomar una maquinaria, vamos a comprarla, hay que analizar, bueno, listo, estamos empezando, ¿es mejor comprar la maquinaria o mejor arrendarla? ¿Cuál sería el menor costo? Entonces esto es lo que hace la contabilidad, segmentarse, mirar punto por punto de la empresa y mirar dónde estamos fallando para poder generarle esa rentabilidad a los socios. Entonces, como les dije, esos ejemplos nos sirven para poder explicar la rentabilidad de la empresa. Como liquidez, vamos a entender cuál es el dinero que que tiene la empresa, con qué capital cuenta la empresa, con qué dinero disponible cuenta la empresa. Y con solidez es para mirar si la empresa es sana financieramente. Por ejemplo, una empresa que le debe el 90% de las inversiones a sus bancos, no es una empresa sana financieramente. Entonces aquí entramos en dos puntos, que para la rentabilidad para obtener rentabilidad es muchísimo mejor tener préstamos de las entidades bancarias que de los inversionistas. ¿Por qué? Porque el retorno que nos piden los inversionistas es mucho más alto que el de los bancos. Pero para la solidez que nos dice, si usted quiere una empresa sólida, no se endeude, porque así su empresa es menos dependiente de las demás personas. Entonces tenemos que crear una balanza entre la rentabilidad y en la solidez. Aquí es donde es muy importante llegar a plantearse cuál es el riesgo de inversión que debe tener una empresa. Eso es muy importante de analizar, porque sabiendo ese riesgo sabemos muy bien hasta dónde tenemos permitidos endeudarnos y no vamos a tener más pasivos que activos. Y no vamos a tener después el problema de que no tenemos con qué pagar los préstamos que hicimos y nuestra empresa vaya a cerrarse, como muchas empresas que pasan ahora hoy en día en Colombia. Entonces aquí ya hacemos un aspecto, vamos a globalizar muy bien con los aspectos mencionados el concepto de contabilidad de gestión. Sabemos que como objetivo es generar valor, que es un sistema de información contable. La contabilidad de gestión tiene 14 áreas de práctica en la cual encontramos los riesgos que ya les mencioné, los proyectos y los costos. Y esas 14 áreas tienen más de 60 herramientas a aplicar. ¿Cuáles son? Los costos estándar, los costos variables, los costos EBC, los costos GPK, que es un sistema alemán, y los costos de objetivo. ¿Listo? También la contabilidad de gestión tiene un instrumento muy importante que es la valoración de capital intelectual. La valoración de capital intelectual son unos activos, ¿cierto? Pero ¿por qué la contabilidad financiera no lo tiene en cuenta? Porque tenemos que tener en claro que para nosotros catalogar algo como activo tiene que ser controlable, potencial de generación de beneficios y medibles. Entonces, los activos de capital intelectual fallan mucho en la parte controlable y medible. Por eso la contabilidad de información financiera no lo tiene en cuenta, porque esto se presta para mucho maquillaje, para poder llegar a interpretar mal esta información, para poder manejarla al antojo. Entonces eso es lo que los inversionistas no están permitiendo. Aquí es donde entra y tiene un punto a favor la contabilidad de gestión, porque la contabilidad de gestión lo mide, así no sea algo real, pero lo tiene en cuenta. Ustedes imaginan, por ejemplo, si es mejor tenerlo en cuenta, así no sea controlable, a no tenerlo en cuenta, porque ahí es donde conocemos a fondo la realidad de una empresa. Entonces, como activos de potencial de capital intelectual tenemos el capital humano, que es con qué trabajadores cuenta nuestra empresa.
Tenemos el capital relacional, que nos dice que entre más relaciones tenga nuestra empresa, es una empresa más productiva y más llamativa en el mercado. Y el capital estructural, que es como la marca de la empresa, por ejemplo, la marca que tiene Sura, que es una empresa que se encarga de mirar la salud, los seguros, eh, tiene hospitales, o sea, es una marca muy posicionada en el mercado. Entonces, con todo esto, ya tenemos una visión muchísimo más clara de la contabilidad de gestión, cuáles son sus herramientas, cuáles son sus prácticas y qué es lo que busca ella. Muchas gracias por su atención, nos veremos en un próximo video donde podamos complementar más esta materia y seguir aprendiendo cada día más. Muchas gracias.